Saludos y bendiciones. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a que te quedes conectado con nosotros porque sabemos que hay una palabra de Dios que ministrará a tu corazón. Y hoy comenzamos una serie de estudios con el tema de la transformación. El tema es transformados para levantarnos y edificar. Hablando que la verdadera transformación espiritual nos permite edificar el reino de Dios con mayor poder. El deseo y el anhelo de Dios cuando Él desea transformar nuestra vida. Y es, una vez nosotros conocemos al Señor, Él nada más no nos salva, aunque yo le he dicho en otras ocasiones, para que usted y yo disfrutemos de una vida eterna, o muchos dicen, bueno, pues ya tengo mi futuro asegurado, ya no voy a ir al infierno. Pero la salvación es mucho más que eso. La salvación incluye una transformación, o sea, vamos cambiando. No es algo, ojalá hubieran varitas mágicas, ¿verdad? Ojalá hubiera un mago de la lámpara de Aladino que nosotros pudiéramos pedirle 3 deseos y pudiéramos brincar los procesos. Esta mañana le decía yo a una persona, no podemos abordar los procesos de Dios porque es en esos procesos que Él nos va puliendo y nos va cambiando, nos va confrontando a situaciones que nosotros no queremos enfrentar. El Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras, pero a nadie le gusta mirar al yo interior, a lo que hay en nosotros. Siempre que el Espíritu Santo nos va mostrando lo que hay, nosotros tendemos a cerrar la puerta y decir, me enfoco en otra área porque ahí no quiero tocar. Pero cuando Dios tiene un trato con tu vida o cuando tú de verdad anhelas servir al Señor, el Señor dice, como conoce el corazón, dice, no, yo te voy a ir modelando. Y son procesos, nunca se acaban. Hay procesos, en mi último tiempo de la maestría, me acuerdo que llamé a una compañera que ya se había graduado en diciembre, la doctora Fe Pamplone. Es una mujer de Dios, un médico de profesión de Venezuela, y ella terminó antes que yo. Y me identifiqué con ella porque ella agarró un semestre completo donde no estudió, por eso se atrasó y se graduó en diciembre del año pasado. Porque Dios estaba tratando con ella, y dice, es que los últimos semestres es como un quiebre, y eso me pasó a mí. Fui quebrada donde pude darme cuenta de áreas de mi vida que yo creía que estaban bien. Y así pasa, creemos que estamos bien. Creemos que cumplimos al Señor dando nuestros diezmos, nuestras ofrendas, visitando a la iglesia. Pero hay áreas de nuestro ser interior que necesitan ser cambiadas. Y yo te recomiendo que le permitas a Dios que te transforme a medida que el Espíritu te hable, porque hay procesos que son muy dolorosos. Pero los procesos de Dios nunca son para destruirnos. Los procesos de Dios son para transformarnos. Por eso surge esta serie de predicaciones transformados para levantarnos y edificar. Y el sermón de hoy se va a dividir en 2, aunque son varios sermones bajo el tema de transformados. Pero hoy vamos a hablar en este sermón introductorio cómo Dios nos transforma. Y para poder ser cristianos que nos levantemos y edifiquemos, tenemos que aceptar que Dios tiene que cambiar nuestra vida. Eso es así. Dios nos ama tal como somos, no se equivoque. Dios nos ama tal y como somos. Él nos ama de manera incondicional. No hay nada que tú hagas o que yo haga que pueda decir yo no te quiero más. Usted sabe, a mí me choca o me molesta cuando hay mamás que utilizan esta psicología que no es correcta de decir yo no te quiero porque no estás haciendo lo que no me gusta. Eso es incorrecto, crea una mentalidad en un niño de inseguridad. No, Dios nos quiere, no importa lo que nosotros hagamos, es incondicional. Pero también no podemos negar que el deseo de Dios es que tú y yo crezcamos y nos desarrollemos. Él nos va a ayudar a crecer porque el deseo de Dios es que nosotros cada día más nos parezcamos a Jesucristo. La verdadera transformación, como dice ahí, la verdadera transformación espiritual, nos permite edificar el reino de Dios.
porque para eso tú y yo estamos llamados. Y hoy vamos a comenzar esa serie de estudios de Transformados para Edificar. Y durante esta serie vamos a hablar de diferentes áreas claves de nuestra vida. Cómo estar saludables, dónde necesitamos estar equilibrados, dónde necesitamos simplificar nuestra vida, dónde necesitamos enfocarnos, dónde debemos de ser disciplinados para lograr nuestros objetivos. Y cómo asegurarnos de que estamos obteniendo el máximo impacto en las áreas de nuestra vida. Vuelvo a repetirte, el deseo de Dios de transformarnos es hacernos más como Jesús. Y esto es un cambio que no se detiene, es continuo. ¿Cuántas personas hay aquí que conocen al Señor hace más de un año? ¿Cuántos hay aquí que hace unos meses nada más dijeron, Señor, yo te acepto como mi Salvador? Los que vemos aquí han sido más de un año. Y si usted mira para atrás, usted no es esa misma persona que era un año atrás. No ha llegado a la meta, pero no era aquel que estaba allá cuando empezó el camino. Y ese es el deseo de Dios. Unos pueden ir más al frente, otros pueden ir más atrás. Pero eso no importa, lo importante es que no nos detengamos, no nos estamos llamados a medirnos con otros. Por ejemplo, mi hija ahora tiene una bebé que hoy cumple 6 meses de nacida y ella me dice, mami, donde quiera que voy con la bebé, me dice, pues mamá primero dice, ay, ¿cuánto tiempo tiene la bebé? Pues 5 meses y medio. Ay, qué chiquitita es tu nena. Y yo, mira, Lishen, tú eras chiquita, y se mira a ella y me dice, ¡ay, que mucho cambié! Entonces, le dije, tú eras igual que tu bebé, flaquita, chiquita, me decía lo mismo. Pero algo tienes que aprender como mamá, nadie es igual, no todos los niños crecen igual, cada cual tiene sus medidas de crecimiento. Inclusive, ella me dice, pero Junior, el nene de Ricky, que es bien gordo y un man grande. No, cada cual, y a nivel espiritual es lo mismo. No digas, ay, yo quisiera llegar porque ella está más al frente y porque yo no. Esto no es una carrera del que primero llega, esto es una carrera de resistencia, de ir poco a poco para alcanzar la meta. No podemos detener a descansar cuando nos sentamos cansados y recuperar fuerzas en Dios. Podemos caernos, pero hay que levantarnos y seguir hacia adelante. Sí, hay momentos en que nos sentimos que ya no podemos más. Llora lo que tengas que llorar, pero no te quedes en el piso. Levántate. Segunda de Corintios 3:18, en la Reina Valera dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en espejo la gloria del Señor, somos ¿qué? Míralo ahí, ¿somos qué? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, es como que la gloria del Señor es un espejo y cuando nosotros lo miramos, somos transformados. Y luego que esa transformación se ve, la imagen de esa gloria, lo que hace es que otros miren esa transformación en tu vida. Gloria al nombre del Señor. El cambio es un proceso continuo, dura toda la vida. Y la verdadera transformación ocurre cuando buscamos a Dios genuinamente. No puede haber cambios sin búsqueda de Dios. No puede haber transformación si no te rindes al Señor. Mira, el capítulo 4 de Efesios, y vamos a hablar de él más adelante, nos habla de cómo Dios nos transforma, cómo Dios hace cambios, cómo Dios nos da el crecimiento. Y en este capítulo vienen varios elementos que vamos a discutir hoy, que Él usa para transformarnos y para llevarnos al propósito al que fuimos creados. Hoy vamos a hablar, voy a mencionar 3 áreas nada más. El primero, la transformación requiere entrenamiento. Eso es así. El apóstol Pablo muchas veces utilizaba la imagen de corredores en las Olimpiadas. Usted sabe, bueno, si no lo sabe, alguien que va a correr a las Olimpiadas, no es que usted llegue y dice, voy a correr las Olimpiadas. Usted tiene que ser probado, usted tiene que tener una vida disciplinada. Usted es seleccionado. Hace poco vimos una película, creo que la vi en el avión, basada en una historia real, de esta muchacha que fue la primera mujer
que luchó en boxing a los 16 años y fue escogida para luchar en las Olimpiadas. Y luego ella 2 veces fue campeona a nivel de las Olimpiadas, pero cuando regresó a los Estados Unidos no le ofrecían los mismos beneficios que a los hombres. Y ella siguió entrenando y volvió a luchar, volvió a las Olimpiadas, pero dijo, yo voy a representar a Estados Unidos, pero si yo gano me tienen que dar los mismos beneficios y privilegios que tienen los hombres en el boxing. Y ella fue, creo que en el 2024, otra vez, y ganó y logró todos los beneficios. En la película tú ves cómo es esos entrenamientos de los boxeadores. Es una cosa tremenda. Lo mismo nosotros. No viene por magia. Usted no conoce al Señor y se sienta, ay, Espíritu Santo, cámbiame. Yo he tenido gente en consejería que dice, yo no sé qué pasa, pero yo me acepté al Señor y el Señor no ha hecho cambios. Mira, eso no es magia. El Señor cambia y la herramienta del cambio es esta, la palabra. Vamos conociendo la palabra y la palabra nos va moldeando. Ah, yo hacía las cosas así, pero ahora sé que tu palabra dice que es así. Le voy a invitar a que busque en su palabra, en su Biblia, no lo tenemos ahí. No quise ponerlo para que usted use aunque sea su Biblia electrónica. Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire cómo dice en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta oírlo en otras versiones para que usted tenga clarificación. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. O sea, la obra de estos escogidos, y esto lo vemos en Efesios, Corintios tiene otra serie de ministerios también, pero nos vamos a enfocar en los de Efesios, a fin de perfeccionar. Cuando me fui al original, perfeccionar significa que mi función como apóstol, mi función como maestro, mi función como pastor, mi función como maestro es ayudar a quien me escucha hablar la palabra a recuperar su integridad e identidad en Dios. Es restaurar de lo que tú eras, de lo que el enemigo quiso destruir, a lo que Dios realmente quiere que tú seas. Y la segunda función de esa palabra perfeccionar es que descubras cuál es tu función en Dios. Mire, como pastor y como líder, nosotros nos damos cuenta del potencial que usted tiene. Inmediatamente nosotros lo vemos funcionar y el Señor nos revela, esta persona puede ser maestra, esta persona puede hacer esto, esta persona puede hacer lo otro. Y a veces no has llegado a ese nivel por la falta de compromiso y búsqueda de Dios. Pero estamos aquí para animarte. Pero nosotros no podemos hacer la otra parte. La otra parte te corresponde a ti. Y es necesario que en tu caminar esté alguien contigo y te entrene. Esto no es un proceso solo. Esa es una teología equivocada de la cultura de la iglesia. Que decía, tú y Dios es suficiente. No, tu Dios es suficiente para tus luchas espirituales. Pero la realidad es que Dios es un Dios que en comunidad, porque Él vive en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están en una comunidad completa. Él nos formó y la iglesia es una comunidad para que estemos juntos, para que en familia, la iglesia que es el hospital de Dios, cuando tú estés débil, no entres como si esto fuera un club social. Estoy en victoria. Hay días que estamos en victoria, pero hay días que estamos arrastrando la cobija y cuando estamos arrastrando la cobija, buscamos a aquel que nos alienta. ¿Cómo estás? Estoy desanimado.
no tengo fuerza. Y ahí viene tu hermano, el que te está ayudando a entrenar. Ánimo, ánimo, no te rindas, vamos a orar, echa hacia adelante. Y a eso es lo que estamos llamados, porque ¿qué es lo que hace un entrenador? Mire, usted le paga a un entrenador para que le obligue a hacer los ejercicios. Hablaba yo con una persona en el Grand y me dice, tengo un entrenador y nos lleva, la persona era puertorriqueña, se nos lleva el palo, quiere decir que no la dejaba respirar. Porque el que hace un entrenador maximiza tus fuerzas y minimiza tus debilidades. ¿Cuántos de nosotros, porque me incluyo yo, decimos, no, mira, el lunes empiezo esta dieta y yo voy a empezar a caminar porque mi cuerpo necesita? Y al segundo día, no, ni al segundo día, el mismo día que llegamos a caminar, todo eso. No, le decía a Ricky ayer, quiero que sepas que hice esto los otros días y mis huesos sonaron. Y ay, Dios mío, ya estoy oyendo mis huesos por dentro sonar. Y cuando empezamos a caminar, que decimos, no, mire que yo he leído, no necesitas las 10,000 pies pisadas, empieza poco a poco. Y llegamos a la casa y decimos, ay, me duelen los huesos mañana, no, pero el miércoles después de la iglesia que yo llegué, yo voy a caminar. Llegamos el miércoles y decimos, ay, no, salimos tarde del culto hoy y se nos va la vida. Pero un entrenador es el que nos dice, vamos, no te arrastres a tus debilidades, tienes que seguir hacia adelante. Y cuando miramos la palabra, si usted dice, no, es que yo quiero caminar solo, esto no es para llaneros solitarios. No lo vas a hacer, te lo voy a decir desde ya. No vas a lograr avanzar en tu vida espiritual si tú te manejas como un llanero solitario. Y vemos en la Biblia que habían coaches, vamos a llamarlo ahora coaches o entrenadores, porque Moisés entrenó a Josué, Elías entrenó a Eliseo, Samuel entrenó a David, los 12 discípulos fueron entrenados por Jesús y Pablo entrenó a Timoteo. En 2 de Timoteo, que es uno de los versículos que está ahí, 2:2 en la Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice a Timoteo, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlo al otro. Eso se llama mentorear. Tú agarras bajo tu sombra gente que le ves la capacidad de que pueden seguir hacia adelante y después empoderas a esas personas. Ahora, como yo te enseñé a ti, tú vas a enseñar a otros. Ese es un principio de multiplicación de 1 a 1. Yo pude, tú puedes y otros van a poder en tu nombre. Fíjense que en ese versículo, si usted puede abrir su Biblia, vaya a ese versículo de 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Hay 4 áreas que dice que cómo podemos estar enseñados. Pablo dice, yo los instruyo. Ahora te dice, instruye a alguien más. Tú vas a instruir a otra persona y ese impacto va a seguir por nuestras generaciones. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy de pie estamos aquí? Porque nuestra abuela o tatarabuela sirvió al Señor. Y esas oraciones no tienen fecha de caducidad. Siguen por las generaciones. Usted empieza a orar, bendice mis futuras generaciones y somos transformados. Y recuerde, la palabra que acabamos de leer nos dice que tenemos diferentes coaches. Usted va a tener, hay unos que son apóstoles, otros que son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y otros son maestros. Y la función es preparar al pueblo de Dios. Tú tienes que buscar un entrenador personal o tienes que buscar un coach que esté al lado tuyo. Si tú realmente deseas cambiar. Porque eso se llama accountability. ¿Cómo se dice en español? Compromiso. Compromiso o no contabilidad, no accountability. Yo le rendir cuentas. Usted tiene, eso es lo que hace un coach. Mire, el programa de Alcohólicos Anónimos, ¿por qué funciona? Hay gente que lo critica. ¿Por qué funciona? Porque es 1 a 1, hay una accountability. Usted está encargado a alguien, esa persona está pendiente de ti, no te ve en la reunión o te busca, porque usted tiene que darle el seguimiento a alguien. Pero te voy a decir algo, a esa persona, ¿cómo tú vas a encontrar a alguien que te ayude a ser un coach en tu área espiritual? Esta persona tiene que estar varios pasos delante de ti.
Pero tienen que tomar la responsabilidad de entrenar juntos. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo te impulso, tú me impulsas, porque la transformación requiere que alguien siempre hable a tu vida. No te dejes engañar por la mentira del enemigo de que tú solo lo vas a poder hacer. El segundo punto es, la transformación requiere que aprendamos la verdad. Juan 17 dice algo importante porque Jesús habla en ese capítulo hablando de la importancia de la verdad para lograr cambios. Si usted se sigue engañando a usted a sí mismo, usted no va a lograr cambios. Esta parte, de hecho, en Juan 17 vemos a Jesús orando la noche antes que él fuera a morir en la cruz. Y él dice, hazlos completos. Esa fue su oración. Y para hacernos completos, ahí hay un término teológico que habla de la santificación. Vaya conmigo a Juan 17, 17. En la Reina Valera dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otra, yo parafraseando escribí, en otras palabras Jesús oró, Padre, usa la verdad de las Escrituras para hacerlos completos, porque tu palabra es verdad. ¿Qué es santificación? Mire, a nosotros ese término nos asusta, ay Dios mío, un término teológico. Significa que usted esté completo. Santificación es que esté completo. Significa crecer, la santificación significa que usted va a crecer, que usted va a madurar, que usted va a ser transformado para llegar a ser como Dios quiere que tú seas. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice esto? Que si de verdad yo quiero cambiar en cualquier área de mi vida, yo tengo que enfrentarme por la palabra, reconocer esa verdad y aplicarla a mi vida. No es lo que otros dicen, porque a veces nosotros miramos en la palabra lo que Dios dice, pero nos asustamos y buscamos consejeros. ¿Qué tú crees? Y yo, pues mira, yo no sé. El ejemplo más claro, desde la perspectiva como pastora, que oigo muchas personas en los procesos de problemas de matrimonio, y cuando hace unos meses tuve una persona, mire, la llamo porque me recomendaron hablar con usted, estuvimos por Zoom, y ya yo no puedo más. ¿Cuántos años tienes en tu matrimonio? Más de 18 años. Y oí toda la historia. Okay. Y yo siempre hago una pregunta clave en medio de mi consejería, y es, ¿tú todavía amas a tu esposo? ¿Verdad? Porque pueden haber problemas y le dije, y me dijo, ¿por qué usted me hace esa pregunta? No importa lo que respondas, yo tengo una respuesta, porque si no lo amas, Dios puede restaurar ese amor en ese hombre. Pero cuando tú le dices a una persona, yo lo amo, aunque estoy molesta, ya tienes la mitad de la pelea ganada. Ya cuando uno como consejero escucha, es que yo lo amo, pero esto y esto y esto. Pero ella me habló y me dice, lo que pasa es que mis amigas me han dicho, ¿para qué tú sigues batallando con ese hombre? Déjalo ya, muchacha. Tú estás joven todavía, puedes buscar. Esta persona tiene poder económico, mira, te divorcias y tú vas a quedar muy bien. Y eso es lo que implica buscar consejeros equivocados. La gente que lo que quiere es ver tu vida destruida. Cuando Dios puede transformar, cambiar todo, acomodarte al plan de Dios, pero cuando agarras la palabra y dejas que la palabra actúe. Eso no es fácil, eso es morir al yo. Yo he estado parada ahí. Donde la palabra me redarguye. Mira, tú eres muy peleonera. Por eso dice que ese hombre él es el que me soporta en todo. Y el Espíritu, tienes que cambiar en esto. Tienes que ser así. Tienes que respetarlo. Tienes que amarlo y honrarlo. Pero Señor, nada, me dice la palabra. Sométete a lo que yo te digo. Y vas a ver cambio y transformación. Mire, cuando nosotros decimos, bueno, cuando ya no nos queda otra, está bueno, vamos a probar, así soy yo, déjame probar.
Y cuando probamos y vemos lo que Dios hace, decimos, ay, ¿por qué no lo habré hecho anteriormente? Porque Dios lo que quiere es cambiarnos y que la verdad aplicada en nuestras vidas produzca una transformación. Pero nosotros nos aferramos a esto es lo que yo creo. O venimos con trasfondo. Es que mi mamá me decía, yo me recuerdo a mi abuela cuando yo me fui a casar. Mami no, pero mi abuela siempre decía, usted estudie. Tú estudia porque tú... Bueno, mi abuela estuvo casada toda la vida hasta que enviudó y tuvo 22 hijos. Así que cuando yo me fui a casar con Ricky, que él era una familia chiquita, le dije, no te preocupes que con la familia mía tenemos la fiesta lista. Se aparecen todos, hay que pedir un préstamo para pagar la fiesta de la boda. Pero mi abuela siempre me decía eso, tú te tienes que preparar porque tú nunca sabes. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos criado? Tu cásate, ¿verdad? Ese hombre se ve bueno, pero tú tienes una carrera por si acaso. O sea, nos van precondicionando. A la primera, ¿qué? Dígame, diga la palabra. ¿A la primera qué? ¿El divorcio? No luchas, cedes por cualquier cosa. Pero cuando miramos la perspectiva de lo que la palabra de Dios dice, espérate, hay esperanza. Dios puede transformarnos, porque esto es un proceso de dos. Dios puede cambiarnos. A los que estamos solteros, Dios puede cambiar y modelar mi vida. Vengo de un bagaje, de una familia que así, asá, pero tú dices, aquí se quiebra la maldición. Ellos eran, pero yo y los que siguen para adelante no van a ser así. Porque aplicamos y aprendemos la palabra del Señor en nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Si quiero transformar mi vida, tengo que pensar de nuevas maneras. Amados, la batalla se gana y se pierde aquí, en la mente. Lo que tú piensas se convierte en lo que tú eres. Eso es algo que desde niña yo luché. Y los otros días yo le oraba al Señor y decía, nosotros tendemos a prejuiciar y a hablar de las demás personas. Pero cuando usted se aplica la palabra y dice, no, yo voy a pensar en algo positivo. Porque al cabo, Dios no me dio la autoridad a mí de ser juez. El único que está sentado y es juez es Dios porque lo mira todo. Y cuando tú cambias la forma de pensar, por ejemplo, Ricardo decía de mis condiciones de salud. Al principio decía, no voy a poder. Y después dije, gracias a Dios por un buen coach. Uno de mis profesores, el doctor Irving Figueroa, que estuve con él, fue el que nos dio los talleres del Private Churches. Rosemary, estás enferma hoy, pero eso no quiere decir que vas a estar enferma mañana. Oye, tu cuerpo descansa, te duelen la espalda, la rodilla, los hombros, la cadera. Descansa, agárrate un break, 1 o 2 días y levántate otra vez. Y aquí vamos, en el nombre del Señor. Y hay una frase, cuando yo me operé, mi cuello completo yo soy una mujer biónica, lo único que no tengo los 6 millones, ¿te acuerdas de la serie? Pero todo mi cuerpo está en metales, todo mi cuello está, todas mis 6 cervicales o 7 cervicales son de metal. Y yo recuerdo que en el 2017, que fue mi última operación de las cervicales, yo me vi muy grave. Me tuvieron que llevar al hospital a los 2 días porque me dio una embolia y por poco me muero. Y yo recuerdo a esta amiga, se llama Vero Cavazos, que llegó al hospital y me dijo, amada, esto no va a durar para siempre. Y esa es una frase que yo la hice mía. Cuando yo paso por un proceso que es doloroso, como lo del pie. Eso era horrible cuando me operaron. Y cuando me vi caminando para la graduación, estando de pie, marchando, dije, Señor, gracias, porque eso no fue para siempre. Eso no fue para siempre. Y las situaciones que tú pases, métete en tu mente, esto no es para siempre. Dios va a tener un proceso, pero cuando nosotros tenemos una mente derrotista, es que esto es así, tú haces que tu vida sea el entorno, pero cuando tú agarras la palabra, y la palabra de Dios dice, yo esto, pero la palabra de Dios dice, tu entorno y tu vida cambia. Lo que ten cuidado. Aleluya. Dios nos llama a transformarnos. Transformación es cambio, modificar hábitos, reajustes, metamorfosis, como las mariposas. No nos llama a conformarnos.
Conformarnos es adaptarnos, acomodarnos, modelar otros comportamientos. Romanos 12:2, Dios habla hoy, dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Me encanta Romanos 2:2 en la Dios habla hoy. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Si realmente quieres que Dios te transforme y viva la vida como Él quiere que sea, entonces debes tener una visión verdadera de ti mismo. Y deja de conformarte y comienza a transformarte. Ten cuidado porque lo que tú escuchas, lo que tú hablas y lo que tú lees te transforma. Ten cuidado con lo que tú hablas. Ten cuidado con lo que escuchas. Música o podcast. Ten cuidado con lo que hables o aún leas. Se queda retenido en la mente. Pero cuando tú empiezas a llenar tu mente de la palabra de Dios, tu vida va a ser transformada. El último punto lo vemos ahí. El tercero. El tercer punto es: la transformación requiere una nueva manera de pensar. Rodéate de personas que te impulsen. Busca comunidad, o sea, convivir con gente que te fortalezca. A veces perpetuamos amistades que nos destruyen. Es que me da pena. Que no te dé pena nada, como dicen en mi país. Ubícate con la gente que te impulse, que te haga florecer. Usted sabe quiénes son. A veces nosotros estamos con gente que cuando se van decimos, ay Dios mío, qué tremendo fue este tiempo. Se fue como rápido las horas. Y hay gente que usted está 15 minutos y cuando se va dice, ay Dios mío, parece una eternidad. Se siente que como un vampiro le chuparon toda su sangre y emocionalmente usted se quedó literal. ¿Verdad que sí? Le ha pasado drenado. Que usted no tiene ni fuerzas para moverse. A veces compañeros de trabajo. A veces gente. Tengo una amiga que es psicóloga, Vilmari. Y ella siempre decía, hay gente que te tiran unas palabras que te las tiran con toda la intención y alevosía. 2 o 3 palabritas, tú sabes, aquello para que te dejan a ti como en neutro. Si eres como yo soy de esta personalidad que tú me puedes insultar y decirme hasta perro muerto y me quedo en neutro ahí, no puedo decir nada. A menos que sea conmigo, ahí sale una leona. Si tú le haces algo a mis hijos, salgo como una leona y después pido perdón. Pero en lo mío, entonces después, cuando empiezo a meditar, oye, pero porque yo aguante eso. Y me empieza a dar coraje y cuando vea a esta persona, la próxima vez le voy a decir hasta del mal que va a morir. Pero somos transformados. Y nos damos cuenta. Conversando con esta amiga mía, hace unos años atrás, le decía, es que esta persona tiene esta facilidad, de que yo no la veo, pero cuando la veo, tiene esta cosa. ¿Se va a reír? Oye, tú estás bien gorda. Y me dijo, empiezo a usar la psicología alterna. Yo lo sé, yo me vi en el espejo esta mañana, gracias. Pero soy bien bonita. Lo de gorda se puede resolver, pero lo de fea... Y aprendí a utilizar esa psicología. Vamos a ver. Y dice, sí. O comentarios que minimizaban. Usted sabe, hay gente que son infelices y lo que hacen es proyectar lo que ellos tienen en otro. No eres tú, es la infelicidad que ellos tienen. Y en una ocasión que esta persona dice, mira, ya usé todas las técnicas. Te voy a dar una. Dile, límpiate por aquí. Y no digas más nada. Y cuando esa persona vino y me dijo, ay, mira, límpiate un poquito por aquí. Pero ¿por qué? Tú límpiate. ¿Y sabes qué? El veneno que te está chorreando. Ese veneno que te quiere hacer daño. Por eso cuídate de las personas con que tú hablas
y rodéate de un entorno de gente que te impulse. ¿Ustedes saben lo que yo hice? Cuando yo empecé a estudiar, hubo gente muy cercana. Líderes y amigos. Tú no vas a poder. Tú estás enferma. Muchacha, tú no vas, es una maestría part-time, son muchos créditos. Y con las condiciones de salud tú vas a ir deteriorando. Es verdad, deteriorando cosas. Tú no vas a poder, tú no vas. Y yo empecé a creérmelo. Ay, Dios mío, llevaba como un mes. Yo no voy a poder. Y el estrés a las personas que tienen problemas autoinmunes hace que las articulaciones duelan. Y llegó un momento en que estuve paralizada, ¿te acuerdas, Ricky? En medio de la pandemia me inyectaron un medicamento hasta que mi reumatólogo de aquí me dijo, mira, sacúdete, hay algo que te quiere matar. Y hace unos días hablé con ella y me dijo, ¿Usted es cristiana? Yo le dije, sí, yo soy pastor. Me dijo, yo soy cristiana también. Y dije, yo lo supe desde que usted me dijo en aquella ocasión, en el 2020, estas palabras. Pero sacúdete. ¿Saben lo que yo hice? Como mi deseo era estudiar, para ayudar a la obra de Dios, dije, espérate, yo voy a tener que cerrar y acabar con estas amistades y empezar a poner límite y distancia, hasta que tú por allá y yo por acá. Y me empecé a rodear de gente. Tú puedes, vamos, tú descansa, te vamos a ayudar. Y se puede. Así que si se te olvida cualquier cosa de lo que yo prediqué hoy, la transformación requiere una nueva forma de pensar. Busca gente que te impulse. Efesios 4:23 dice, y voy terminando. En cambio, dejen que el Espíritu los renueve, los pensamientos y las actitudes. Me gusta como dice en la traducción viviente. En la Reina Valera dice, en tu mente, esa parte de la personalidad humana que usa el razonamiento y la voluntad, deja que Dios te transforme. Para los que estudian o conocen la palabra, esto es un verso paralelo con Romanos 12:2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo puedo ser transformado? Dejen que el Espíritu les renueve. Necesitamos pasar tiempo con Dios de manera intencional diaria. No ocurren cambios si tú no te buscas tiempos con Dios. Haz una cita divina. Una cosa que yo aprendí y me resistía, porque yo soy de papel. A mí me gustan las libretas, los journals, los calendarios. Y pregúntale a mi esposo, mi teléfono está lleno de alarmas. Porque cuando empecé a estudiar me enloquecí, y era a las 11 y las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y después el profesor Irving, no, tienes que descansar. Entonces puse una alarma a las 9 de la noche para acordarme que me faltaba una hora, y a las 10 de la noche, era la segunda alarma, era la hora de dormir. Tengo alarmas que me recuerdan cuando yo tengo mis tiempos con Dios. Y mire, usted va a vivirlas por varias semanas, después su cuerpo hace ¡ting! Y se levanta. Me reía, le decía a los compañeros del driving, disfruto la hora de diferencia en las tardes, porque ustedes están cansados y todavía para mí es bien temprano. Pero cuando a las 4 de la mañana mi cuerpo se levantaba, que yo me levantaba generalmente como a las 5 de la mañana, decía, porque nos requerían estar a las 7 de la mañana en el lobby del hotel. Porque usted sabe, estar con personas anglosajonas, eso es sharp. A las 7:15 en el lobby, si tú no estás, a las 7:30 nos vamos y te quedas. De 8:30 a 5:30 ahí, es bendito. Yo pregunto cuando me llega el programa, oye, tengo una pregunta. Dice de 8:30 a 5:30 los entrenamientos y luego a las 6 la comida. ¿En qué momento nosotros podemos ir al hotel para cambiarnos y bañarnos? Y dijo, no, usted no se va a bañar. Usted acaba a las 5:30 arriba, baja al lobby abajo y espera media hora y comemos a las 8:30, usted se va para el hotel. O sea, esa forma. Cambie, busque a Dios. Se le va a hacer difícil como todo hábito, pero después ese hábito logra. Concluyendo, ¿cuál es la meta del Señor? Mire, que se produzcan los frutos del andar de Dios con nosotros. Gálatas 5:22, que seamos personas conocidas no porque hablamos de más, sino por ser personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Mire cómo dice Nueva Traducción Viviente. Póngase de pie que ya estamos terminando. Por ser personas de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Porque Dios desea construir esto en nuestra vida.
Pero tú sabes lo que nosotros hacemos, boicoteamos el proceso de Dios. En lugar de cambiar la manera en que pensamos, tratamos simplemente de cambiar la manera en cómo actuamos. Y Dios no quiere que cambiemos la forma de actuar. Él quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube de Casa de Refugio para que permanezcamos conectados. Si deseas comunicarte con nosotros, tienes la información en pantalla. Bendiciones.